En cuanto respecto a la pregunta número uno del trabajo práctico, ¿cuál es el fundamento de por qué una conducta es buena o mala? En primer lugar, lo que hay que hacer es desligar la vida ética del concepto de la verdad y vincularla a la opinión o la sola subjetividad individual y social. Esta es la principal tarea del relativismo moral. Por otra parte, definir la vida y ética en su conjunto es de vincularla con un concepto serio de verdad, que esto ha llevado a algunos a sostener que solo las situaciones definen la bondad y la maldad de las acciones, y esto hace referencia particularmente a lo que son las éticas de educación. Al negarle a la ética su vínculo con la verdad universal, objetiva y cierta, el relativismo moral postula que lo que es bueno moralmente al mismo tiempo puede cambiar sustancialmente a ser malo moralmente y viceversa. Esto va a depender de cada uno a tal punto que podemos aplicarle la frase comercial: el cliente siempre tiene la razón. En el relativismo moral, el sujeto moral es un cliente que por derecho siempre hay que darle la razón. Entre sus principales presupuestos, el relativismo moral sostiene que los enunciados morales o éticos pueden variar de persona a persona y que son todos igualmente válidos. Esto se basa en la idea de que no existe una norma universal del bien o del mal. Esto quiere decir que no hay una norma que diga que para alguno está bien o que para otro está mal, por lo que todo juicio sobre el derecho o sobre el mal es puramente producto de las preferencias de una persona y el medio que los rodea. De acuerdo con esto, el relativismo moral, ningún juicio o posición moral puede considerarse absolutamente correcta o incorrecta, o bien mejor o peor. Podemos considerar el relativismo moral como la fusión entre el relativismo intelectual y el relativismo cultural. Una vez que hemos aceptado la negación de la verdad universal, el segundo presupuesto es exponer la diversa de normas morales de la cultura para demostrarse la autenticidad del relativismo moral. Es un error considerar que toda cultura se autojustifica absolutamente en lo moralmente bueno y malo, y en consecuencia es una falencia sostener que no tenemos derecho de juzgar a nadie porque sería mostrar intolerancia a otros y a sus ideas. Tampoco tenemos el derecho de influir en otras personas para que acepten lo absoluto que tenemos en nosotros. Cada quien tiene su libertad total de escoger lo bueno para ellos mismos en su propia situación. Si nos metemos, esta persona ha perdido su libertad de escoger sin presión alguna. El relativismo cultural no puede ser una premisa verdadera del cual se infiere el relativismo moral. No se deriva que, porque a diversas culturas con normas morales distintas, contrapuestas, antagónicas e incompatibles, que el relativismo moral está autojustificado. Por el último, el relativismo moral, lejos de renunciar a la ética, la transforma a la medida de los intereses dominantes en la cultura de hoy. A la ética ha sido recuperada intencionalmente después de tiempos de cuestionamientos y enmudecimiento racional, para convertirse en un instrumento que genere un ambiente propicio para que sean posibles los principios valores del hombre de hoy: el individualismo, el egoísmo y materialismo. El relativismo moral es el mejor aliado para estos valores. Bueno, ahora vamos a describir brevemente los distintos tipos de relativismo. El relativismo cultural. El relativismo cultural describe las diversas culturas existentes y los diversos y contrapuestos códigos morales que forman parte de ella. En este sentido, ninguna cultura es superior a otra. El relativismo cultural no cree que se puedan emitir juicios de valores sobre las conductas de alguien o sobre las conductas de una comunidad, pues si la moral depende de cada quien o de cada sociedad, no cabe reprochar nada a nadie. El relativismo intelectual o relativismo cognitivo. Esta tesis niega que se pueda conocer de manera universal, objetiva y cierta, y reduce el concepto de verdad a la subjetividad de cada persona, es decir, a lo que cada uno piensa, siente u opina. No existen verdades absolutas, porque al ser todo interpretativo, todo es posible, es decir, que todo depende. No es correcto decir que algo es totalmente verdadero o totalmente falso, ya que cada persona construye su realidad de manera distinta. Es contraria a la inclinación que tiene el hombre de buscar y conocer la verdad por encima de sí mismo. El relativismo moral, por su parte, es el resultado práctico del relativismo intelectual, ya que sostiene verdades relativas, subjetivas y construidas socialmente. El relativismo moral postula que lo que es bueno moralmente
puede cambiar sustancialmente a ser malo moralmente y viceversa. Solo las situaciones definen la bondad y la maldad de las acciones, y sostiene que los enunciados morales o éticos pueden variar de persona a persona y que todos son igualmente válidos y que ningún juicio o posición moral puede considerarse absolutamente correcta o incorrecta. El relativismo crítico. El relativismo crítico es común en los estudiantes, ya que asumen postulados relativistas de modo irreflexivo y no están acostumbrados a fundamentar o argumentar aquello que dan como válido o falso. Por ende, no están preparados para desarrollar una verdadera discusión. Con respecto a la pregunta número 3 del trabajo práctico, que dice cuál es la relación entre los distintos tipos de relativismo, vamos a pasar primero por cada uno de los relativismos y qué nos dice. Por ejemplo, el relativismo cultural nos dice que no existe cultura que sea superior a otra, o sea, ninguna cultura puede ser superior o inferior a otra, sino que son todas iguales. El relativismo intelectual nos dice que la verdad es subjetiva en cada persona, o sea que nadie tiene una verdad absoluta de todo. Y el relativismo moral nos dice que una posición moral se puede considerar como algo absolutamente correcto o incorrecto. Eso quiere decir que en el relativismo moral no hay algo que sea absolutamente correcto o incorrecto. Bueno, después de hacer un repaso por los tipos de relativismo, la relación que hacemos, que hay entre los relativismos mencionados, es que todos parten de la idea de que no hay una verdad absoluta que sea universalmente válida, ya que toda afirmación va a depender de cada persona, de cada sociedad, del contexto o grupo en el que se encuentra. Por otro lado, coinciden en que son doctrinas propuestas por el hombre y los seres humanos que surgieron en un contexto y en un momento determinado. Bien, comenzando por el relativismo cultural, ninguna cultura es superior a cualquier otra cultura y el respeto por la diversidad cultural es una valiosa conquista ética de nuestro siglo. Pero la diversidad cultural no es un fin en sí mismo, ya que la dignidad humana y su desarrollo están por encima como un valor universal ético, donde el bien y el mal solo pueden juzgarse en relación a una determinada sociedad. Por lo tanto, el relativismo cultural solo nos presenta la variedad y riqueza humana en las distintas culturas. En otro plano, se encuentra el compromiso ético de trabajar para el pleno desarrollo de la dignidad de cada persona en la diversidad cultural. Si cambia el punto de vista de la sociedad, va a variar el criterio de lo que se considera ético. Con esto quiero decir que permitiría decidir si una acción es correcta o incorrecta, sin lo que es analizarla ni mirar sus consecuencias solo sobre la base de la opinión de la sociedad. En relación al relativismo cognitivo o intelectual, es quien pretende justificar infundadamente, o sea que no hay verdad absoluta, universales, ciertas y objetivas, sino que todo es relativo y depende de cada uno y no podemos estar totalmente seguros. Por lo tanto, nadie tiene derecho a lo que es decirle a otro lo que está mal o bien. Este mismo es capaz de ir en contra de herramientas básicas del pensamiento como la lógica, el principio de no contradicción y la coherencia racional. Pero lo más irónico es que el relativismo cognitivo o intelectual se presenta como universalmente verdadero, es decir, como aquello que niega y están absolutamente seguros de que la verdad absoluta no existe. Posee una fuerza seductora, tiene la apariencia de ser la posición más igualitaria, justa, progresista, democrática y tolerante, donde rechaza la jerarquía de valores, niega la superioridad o inferioridad de los pueblos, pero entra en contradicción con los conceptos de libertad,
de igualdad, de dignidad, que hacen a la defensa y garantía de los derechos humanos. Por su contradicción, el relativismo y su argumento no pueden ser tomados por válido en una discusión racional porque no pueden ser tomados en serio, digamos. Podrán ser presentados los argumentos como chistoso o como una inteligente broma, pero no podrán pretender algún otro tipo de reconocimiento dentro de lo que es una discusión racional. Bueno, en referencia al relativismo moral, podemos partir de la negación de la verdad universal, lo bueno y lo malo moral. Queda sujeto a cada uno o al interés o conveniencia del interesado. El relativismo moral sostiene que los enunciados morales o éticos pueden variar de persona a persona y que son todos igualmente válidos, digamos. Estos se basan en lo que es la idea de que no existe una norma universal del bien o del mal, por lo que todo juicio sobre el derecho o sobre el mal es puramente un producto de la preferencia de una persona y el medio ambiente. O sea, no hay ninguna norma última de moralidad de acuerdo con el relativismo moral. Ningún juicio o posición moral puede considerarse absolutamente correcta o incorrecta, mejor o peor. Por otro lado, el relativismo moral, lejos de renunciar a la ética, la transforma a la medida de los intereses dominantes, donde hoy en día la ética ha sido recuperada intencionadamente después de tiempo de cuestionamiento y enmudecimiento, para convertirse en un instrumento que genere un ambiente propicio donde sean posibles los principales valores del hombre de hoy: el individualismo, el hedonismo y el materialismo, digamos. Por lo tanto, el mejor aliado para estos valores es el relativismo moral. Pero lejos de solucionar los problemas prácticos de convivencia, los complica. El nivel de conflicto se vuelve interminable. Por ejemplo, en una discusión entre fumadores y no fumadores que comparten un espacio en común, para un relativista, los fumadores como los no fumadores tienen razones válidas, digamos. Además de ambas razones se encuentran en lo que es en el mismo nivel de importancia. La solución de los conflictos no es posible por la vía ética, lo que provocaría que sigan los enfrentamientos entre bandos. Entonces la solución vendría desde la fuerza de una ley, ya que el relativismo incapacita para resolver éticamente los conflictos. Este relativismo moral inhabilita a resolver lo que es muchos de los conflictos sociales que deberían solucionarse desde el comportamiento ético, aunque esto cada vez sea algo que está alejado de nuestras posibilidades. Y por último, el relativismo acrítico no reflexiona sobre sus postulados o lo acepta o no, y por ende elimina de plano cualquier discusión ética y además muestra una carencia al mismo de argumentar por qué Cuando se hablamos de piensa cómo o se se puede defiende lo que superar se el defiende. relativismo, estamos hablando de que para poder superar tenemos que hablar sobre cuáles son los límites que impiden al alumno reflexionar correctamente en el plano ético. Despejando las razones éticas de naturaleza de razones personales, podemos decir que existen dos tipos de limitaciones: la aceptación generalizada de los postulados relativistas y la ausencia del hábito práctico de fundamentar los juicios que se formulan. ¿Sí? En la primera limitación constituyen una limitación donde las personas tienden a eliminar todo tipo de discusión ética, suponiendo de que ésta nunca va a ser posible llegar a un acuerdo. Y la segunda constituye una limitación donde consiste la incapacidad de desarrollar una verdadera discusión, dado a que no se tienen los argumentos necesarios para refutarla. ¿Cómo podemos superar estas limitaciones? Primero se debe enseñar al alumno
como primera norma que todo ser humano pretende decir la verdad cuando habla con respecto a su expresión de ideas, ¿sí? Todas las personas tienden a decir su punto de vista con sus expresiones, que para él va a ser siempre verdadero, y todo aquel que refute esta afirmación va a ser falso o va a ser rechazado. En la segunda debemos llegar a preguntarnos por qué se llega a esta idea, es decir, con qué argumentos yo puedo decir de que lo que me plantean es verdadero o es incierto. Para esto, en el texto proponen dos tipos de superación a los postulados relativistas. En el primero, muestran un primer momento donde la superación no tiene que ser visto como un modo teórico, sino un modo práctico. Es decir, que se tiene que trabajar para eliminar la costumbre de los alumnos de utilizar estas frases que asumen todo de un modo irreflexivo. El profesor tiene que excluir este tipo de diálogos de las clases y aquí es el porqué del método. Es porque los alumnos no se encuentran totalmente en una situación de que ellos investigaron o hayan estudiado lo suficiente como para fundamentar su relativismo. El alumno normalmente asume el relativismo por fe. Eso quiere decir de que los alumnos cuentan con estos argumentos o los cuentan como válidos por algo de que creen que les dijeron, porque creen en lo que les dijeron, ya sea la escuela, la familia, lo que sea. Ellos creen en lo que vieron y no tienen los suficientes argumentos como para poder refutarlo. La fundamentación es que se debe eliminar todo este tipo de discusiones relativistas porque son autocontradictorias, ¿sí? Vamos a analizar tres frases donde vemos que las personas que lo dicen siempre terminan autorrefutándose. La primera es nada es verdad. En esta frase nos estamos autocontradiciendo porque si esta frase es verdadera, nos estamos autorrefutando y si no lo es, quiere decir que algo es verdadero. La segunda frase que vamos a analizar es solo es verdadero lo que demuestra la ciencia. Como esta frase no la demostró la ciencia, también tendríamos que pensar que no tendremos que considerarla verdadera. Por lo tanto, también es autorrefutarnos, ¿sí? En la tercera frase, donde dice nadie tiene derecho a decirle a otro lo que está bien o lo que está mal, porque no entendemos el por qué lo dice la persona. Porque en el fondo él está diciendo que es algo malo decirle al otro que es malo, o bien decirle es bueno decirle o no al otro lo que está mal. Esto siempre tiende a una confusión y a una autocontradicción. Otro método que habla el autor es el desarrollo del hábito práctico de la argumentación. En este método se corrige mediante argumentos, ¿sí? En este método podemos decir que no siempre tienen los argumentos necesarios como para poder refutar o no alguna frase o alguna afirmación que se tenga. Los alumnos presentan fallas serias en su capacidad de argumentar, como explicamos de las expresiones de ideas, que siempre la toman como algo propio y verdadero, y al encontrarse con algo que sea diferente a lo que ellos piensan y no tener argumentos válidos, la rechazan al instante. En los contenidos que se pueden acompañar con guías de trabajo de aplicación, encontramos tres, ¿sí? La primera es reconocer los tipos de argumento, la segunda es coincidir, concluir silogismos y la tercera es identificar silogismos defectuosos. En lo primero, lo primordial en este método es diferenciar entre lo que es la opinión y el argumento. La opinión se toma como un modo que se puede obtener cierta certeza respecto de lo que es mediante la argumentación
y no se tiene en cuenta como argumento, sino que se lo toma como una simple opinión del tema. La opinión es un juicio sin fundamentos, independiente y puede ser verdadera o no. Si ponemos un ejemplo, podemos decir de que una persona dice que la Tierra es redonda y no podemos decir si es verdadera o no, como también puede decir que las vacas vuelan y no podemos refutarla o no, ya que es su opinión y tampoco tiene argumentos tales como para decir si son verdaderas o no. Por otro lado, tenemos lo que es el argumento, que es un conjunto ordenado de proposiciones de las cuales una aparece como inferida o fundamentada por las otras. Y quien quiera discutir o negarlas tiene que presentar argumentos que demuestren lo que dijeron, demostrar que las premisas son falsas y que los argumentos están mal construidos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo digo que la Tierra es redonda, tengo que presentar los argumentos necesarios como para poder sostener mi afirmación y que sea considerada como válida. Y si alguien quiere refutar mi afirmación, tiene que presentar por qué dice que es falsa, presentando todos los argumentos necesarios, contradiciéndola y presentando cuáles serían los verdaderos. Dentro de lo que es la argumentación, tenemos dos tipos que hay que saber diferenciar de argumentos lógicos y válidos que se tienen en cuenta. El argumento deductivo, que son aquellos que proceden de los principios más universales a lo abstracto y es decir, que esto van de lo más general a alguna situación en particular, y los argumentos inductivos, que sería al revés, que son aquellos argumentos en los cuales la mente procede de casos singulares para afirmar o negar algún hecho universal. Es decir, que esto, por ejemplo, parte de algún ejemplo en particular para poder llegar a algo universal, parte de algún ejemplo muy cercano y concreto y pasa a afirmar que es la misma afirmación, algo muy general y universal. Bueno, con esta imagen lo que nosotros proponemos es que cada uno tenga una interpretación de qué es lo que ve en la imagen y nos diga. Nosotros lo pusimos en práctica con los integrantes del grupo y todos veían algo distinto, y eso no quiere decir que esté bien o mal. O sea, dos integrantes del grupo veían a dos personas ancianas mirándose, y otros dos integrantes del grupo veían a dos personas jóvenes sentadas en un atardecer guitarreando. Y yo le pregunté si alguien sabía cuál era la respuesta correcta, y cada uno pensaba que lo que ellos veían era sería la respuesta correcta. Pero no es así, sino que es para que ellos vean que no solamente lo que ellos ven es lo tomado como correcto, sino que todas las respuestas eran correctas y cada uno vio o hace, depende de lo que ellos tienen como experiencia, su cultura. Entonces, lo mismo nos tocó vivir en un foro que tuvimos de educación física especial, donde el problema se planteó entre un profesor de educación física, un licenciado en educación física, y una maestra especial, donde el profesor en una colonia de vacaciones tenía uno de los alumnos que tenía era un chico no vidente. Entonces, para incluirlo en la actividad que hacían, el profesor le puso una bolsa a la pelota para que él tenga un estímulo auditivo, donde la maestra especial planteó que no le parecía correcto que un licenciado en educación física hiciera eso como para adaptarlo al chico.
y nosotros que participábamos en el foro, que estudiantes de educación física, para nosotros estaba muy bien resuelta para poder hacerlo partícipe al chico y para que aprenda, pero la maestra especial nos decía que no, que eso estaba incorrecto, pero nosotros lo tomamos como una enseñanza para ver que ni ella ni nosotros teníamos razón. O sea, ella de su punto de vista lo veía como incorrecto y nosotros de nuestro punto de vista lo veíamos como correcto. Pero ese sería un ejercicio para ver los diferentes tipos de relativismo que existen a nivel cultural, intelectual o moral.